buenos días con todos y con todas. Estoy acá con la doctora Ana María Ricaldi, yo creo que no necesita presentación, ya la conocen. El doctor Guillermo Atencio, quien les habla, médico ginecostetra, también viene apoyando en el tema. Bueno, me han mencionado de que vamos a hacer una pequeña introducción al tema. El tema de violencia sexual realmente es un tema preocupante. Algunos le mencionan que es una epidemia. Desde mi opinión personal considero que no es así. La violencia de género forma parte de una estructura social que se ha venido dando desde hace muchos miles de años en la humanidad. Sin embargo, con mucho impulso que le ha dado, por ejemplo, el considerar desde hace cientos de años la necesidad de reconocer a la mujer en el contexto de todas sus necesidades, su realidad, y es más, todos los movimientos que han generado y que hemos llegado hasta el momento en reconocer y darle su sitial que le corresponde en la historia, en la humanidad a la mujer, ha generado y ha dado en estos últimos años a poder darle un enfoque diferente a lo que significa precisamente el tema de la violencia sexual. Y precisamente la violencia sexual contextualizada en una sociedad donde precisamente y que es una expresión de muchas veces los mecanismos de poder que existe en una edad, es lo que precisamente se plantea como discusión. Sin embargo, existen corrientes, fuerzas, y creo que también se ha venido analizando a lo largo de todo el propio Congreso, posiciones, ¿no?, que justamente intentan generar una situación diferente en la que no quieren reconocer la necesidad de precisamente garantizar los derechos de todas las personas y los más vulnerables, que precisamente son las niñas y adolescentes, son las que precisamente la violencia se expresa de manera muy crítica y negativa, y creo que es una de las expresiones más, que podemos decir, que no se pueden, muy imponderadas en la sociedad. Por lo tanto, creo de que esta discusión que vamos a tener el día de hoy, compartir con 3 ponentes que precisamente vamos a hablar sobre el tema de la violencia y de qué manera el sistema de salud, los que trabajamos en salud, tenemos que enfrentar esta situación, que realmente los que trabajamos con niños y adolescentes los enfrentamos día a día. Por lo tanto, va a ser muy importante conocer ahora de qué manera precisamente nuestro país está enfrentando esta situación, conversar acá de repente, y hay que dar la oportunidad de que podamos todos opinar sobre el tema para ver las miradas y los enfoques que tenemos que darle, porque de eso se trata, ¿no?, de tener espacios académicos como estos que nos permitan, por ejemplo, llevar adelante propuestas que a la final se deben convertir en políticas de Estado para garantizar precisamente el derecho de todos y todas las personas que viven en el mundo. Muy bien, Ani. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a este simposio, Violencia Sexual en Niñas y Adolescentes, las nuevas normas. Comenzaremos primero con la doctora Lilian Rubiano de Colombia con el tema la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es nuestro papel? Tiene 20 minutos, doctora Rubiano. Ay. Sí, saltó. Ya va corriendo el tiempo. Exacto. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias pues a todo el comité organizador. Pues vamos a hablar de un tema, como ya mencionaron, bastante difícil, bastante complejo, sobre todo por todo lo relacionado con políticas públicas y el papel que realmente nosotros tenemos en todo este proceso. Cuando hablamos de violencia sexual, pues tenemos que irnos pues a unas estadísticas que pues en algunos países las tenemos un poco más actualizadas, en otros no tanto, pero en general en todos, tanto países de Latinoamérica y realmente a nivel mundial, pues tenemos un factor o un par de factores relevantes. Uno es que la población más afectada definitivamente son la población infantil y la población adolescente. Y segundo, que desafortunadamente y al contrario de lo que muchos pensamos, es que los agresores terminan siendo personas conocidas.
muy diferente a lo que muchas veces tenemos en nuestra mente o en nuestro recordar, o lo que redes sociales o prensa de pronto nos puede vender, relacionado con el lugar oscuro, el lugar solitario, a medianoche, dejar solos, en este caso, a niños, niñas, adolescentes. Entonces muchas veces tenemos como ese imaginario de que ese es el peor momento, la peor circunstancia en donde ocurren este tipo de situaciones. Y y es definitivamente algo totalmente opuesto a lo que la realidad que vivimos, no solamente en Latinoamérica, sino realmente a nivel mundial. Creo que hemos escuchado, conocemos, inclusive de pronto en algún momento hemos vivido alguna situación en la que una persona que nosotros conocemos, que es cercana, o alguien que nosotros conocemos nos cuenta esa historia en donde escuchó una situación de esto es del gobierno de México, precisamente de alertarnos y decirnos: puede estar más cerca de lo que usted cree. No nos hagamos pues lo de la vista gorda, pensemos en esta probabilidad, y es ahí de las cosas que tenemos que intervenir. ¿Por qué? Porque la violencia sexual definitivamente no es un tema agudo, no es un tema de alguien que lo planeó, lo ejecutó y se acabó. No, es algo que se planea, y que se planea probablemente más de una vez. Y precisamente para poder lograrlo, sobre todo en la población juvenil, necesita de una persona, necesita de un individuo o de varios, en los que termina siendo un conocido, y en las que en estos niños, niñas y adolescentes prima el secreto. Este es nuestro secreto, no se lo digas a nadie, esto va a ser algo solo entre tú y yo, y muchas veces inclusive hay algo a cambio, que pues hace muchas veces que parezca un juego, que parezca simplemente algo normal, donde no hay consentimiento. Y aquí es muy importante tener en cuenta, porque pasa con mucha frecuencia, es que él o ella o este niño, esta niña o este adolescente dijo que sí. Y recuerden que en estas edades definitivamente no hay autonomía ni para la denuncia, pero muchas veces ni siquiera para entender lo que está sucediendo, y pareciera que fuera un juego, y por eso lo toman como si fuera una situación normal, que por supuesto no lo es. Y cuando ya van creciendo estos chicos o estas chicas, pues definitivamente ahí viene la amenaza, el temor, qué van a decir, cómo me van a ver, qué van a pensar los demás después de yo haber hablado de esta situación. Y por supuesto esto necesita el perfil de una persona que sepa cómo manejar este tipo de situaciones para hacerlo crónico. Entonces esa persona persuasiva, colaboradora, amigable, el mejor vecino, el mejor tío, el mejor abuelo, todo eso pues hace que se vuelva un espacio propicio para que, por supuesto, estas personas puedan llevar a cabo todo este tipo de agresiones, que pueden ser inclusive sin contacto, no necesariamente el término propio que conocemos de violación, sino pueden ser actos sexuales que no necesariamente requieran contacto con la persona a la que están agrediendo. Y termina siendo un gran problema, no solo, pues, nos dijeron ahorita de pronto, no solo de salud pública, realmente es un problema social, cultural, que tenemos a nivel mundial, en donde muchas veces vemos solo la superficie de ese iceberg y nos falta ver otras cosas que desde el punto de vista, desde la sociedad, desde la familia, desde la comunidad y desde nosotros como profesionales de salud, terminamos interponiendo algunas barreras que pudieran no ayudarnos a evaluar, a diagnosticar o a sospechar este tipo de situaciones. Una de ellas, pues, la escasa formación que tenemos los profesionales, pues, en nuestras carreras, y muchas veces, pues, decimos, yo trabajo es más en quirófano, pues yo no voy a ver esto, o yo trabajo más en el ámbito hospitalario, pues yo no voy a enfrentarme a esto, cuando llegue probablemente no me toca. Bueno, en fin, tenemos muchas situaciones y a veces no nos interesa, o yo le derivo esto a otro profesional. La dificultad que tenemos de acceso a la información, ya sea a nivel local, a nivel de nuestras instituciones o a nivel estatal, la confusión que tenemos para los procesos administrativos, a los procesos de denuncia, o que si lo denuncio, entonces yo qué implicación voy a tener en este proceso, entonces mejor ahorita no hacemos nada.
y pues en muchos lugares la escasa implicación que tienen las instituciones tanto de salud como estatales pues para poder abordar este tema. Y también las falsas creencias que tenemos relacionadas con esto, que creo que hay muchas más de estas que enumeramos aquí. Creemos que solo le pasa a niñas, creemos que ellas se lo buscaron, creemos que eso pasa solamente por haber pasado por ese lugar oscuro o haber quedado a solas. En fin, tenemos muchos mitos relacionados con este tema que realmente son relevantes que los tengamos en cuenta, porque ahí es precisamente en donde tenemos que hacer intervenciones para prevenir, para detectar a tiempo, para manejar de la mejor manera y por supuesto para hacer el mejor seguimiento. Y es que el impacto que tiene todo lo relacionado con violencia sexual que ocurre en el momento. Muchos, de hecho, me da pena decirlo, pero a veces profesionales piensan que el impacto negativo de la violencia sexual es solamente perder la virginidad. Es solamente la herida o la lesión física que tuvo este individuo, que puede ser mujer o puede ser hombre, no importa. Entonces muchas veces creemos que ese es el único impacto, y realmente el impacto que tiene no solamente es en el momento en que ocurre, sino a lo largo del resto de su vida. Hasta el momento en que fallezca va a tener siempre va a tener relevancia ese momento por el que pasó. Entonces, eso también tenemos que verlo, porque tenemos unas consecuencias que son a corto plazo y unas consecuencias que son a largo plazo. No las voy a mencionar ahorita, pero su impacto definitivamente, claro que tiene impacto físico, tanto a corto como a largo plazo, pero también a nivel de todo su desarrollo conductual, emocional, sexual y por supuesto social. Y cuando nosotros hacemos abordajes de cada una de estas situaciones, pues debe ser pensando en el ahora, pero también debe ser pensando en prevenir esas consecuencias o minimizar todas esas consecuencias que tuvo y va a tener ese evento que ocurrió. Y también tenemos que tener en cuenta que debemos evaluar correctamente sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes, porque a veces este abuso o este tipo de situaciones termina siendo un evento crónico, persistente en el tiempo, y estos mismos chicos van creando pues unas barreras en las que empiezan, se le dice el síndrome de acomodación, en el que inicialmente hay una impotencia, no saber qué hacer, posteriormente mantener el secreto porque en cuenta puede pasar algo. La acomodación, muchos piensan en algún momento, pues, si esto viene ocurriendo desde hace tanto tiempo, entonces yo seré o soy la pareja de este individuo. En algún momento va a ocurrir una revelación de esto y viene entonces todo el temor y todo lo que puede ocurrir posteriormente en esto. Y si no lo manejamos o no lo intervenimos a tiempo, entonces vienen todos esos sentimientos de culpa, de vergüenza o de miedo. También es importante que conozcamos el entorno en el que estos chicos se desenvuelven dentro de su fisiología y su desarrollo normal, pues desde el mismo yo, lo que piensan, cómo lo hacen, hasta todo lo que hay a su alrededor, con su familia, su comunidad, la escuela, inclusive universidad o centros de educación superior, que terminan jugando papel fundamental en la posible ocurrencia del hecho, pero también en cómo se va a desenvolver o las consecuencias que pueden haber en el futuro. Y ya en este tiempo que nos queda les voy a mencionar algo. Me voy a enfocar un poquito en esta diapositiva. Este es el protocolo que nosotros tenemos en Colombia en este momento. Es el protocolo, lo tenemos desde el 2012. Y aquí me voy a enfocar un poquito para que miremos que si bien pudiéramos mirar más allá de un protocolo, pues también podemos tener políticas en las que dentro de ese mismo protocolo podamos evaluar todas esas circunstancias más allá del simple hecho físico que creemos muchas veces que ocurre en los temas de violencia sexual. Y como ustedes pueden ver ahí, tenemos 15 pasos, pero son 15 pasos que van desde antes de, es decir, que tiene mucho que ver con la prevención, en la que obviamente en cualquier momento del año, del día, de cualquier situación, tanto las instituciones de salud como las instituciones educativas deben hacer educación en la población en general. Las mismas instituciones de salud deben hacer capacitaciones y evaluar que sus profesionales estén capacitados para atender este tipo de situaciones.
De hecho, en Colombia, para trabajar en los servicios de salud, es obligatorio que todos los médicos y los profesionales que atienden como tal estas áreas tengan un certificado del curso de atención a víctimas de violencia sexual, o de lo contrario no pueden trabajar en esa institución. Entonces, desde ese mismo momento de educación y de entender realmente de qué se trata el problema, comenzamos a trabajar. Entonces, otra cosa importante es que en Colombia todo acto de violencia sexual, no importa el tiempo de evolución, y que tengamos una víctima que sea menor de edad, en Colombia son los 18 años, este tema se maneja de manera intrahospitalaria. Es decir, si yo determiné este caso en mi consultorio o en la consulta ambulatoria, en donde sea, inmediatamente debo remitir a esta víctima a la urgencia de cualquier institución de salud, además, no de la que está afiliada, es la que me quede más cerca y tiene la obligatoriedad de hacerle todas las intervenciones que tiene el protocolo. Y ya estando en urgencias, es en urgencias en donde se activa toda la ruta que incluye no solamente el sector salud, sino además el sector protección y el sector justicia. Es decir, cuando esta niña, niño, adolescente menor de 18 años está hospitalizado, allí llega fiscalía, allí llega protección, que nosotros tenemos bienestar familiar y tenemos comisarías de familia. Entonces, todo se hace y eso pues disminuye la revictimización, que ya se las voy a mencionar, para que esta víctima no sea la que tiene que caminar o andar por muchos lugares, pues hacer todo el proceso. Obviamente se hace una historia clínica, se maneja como una urgencia vital, se hace algo que se denomina atención de salud mental, se me fue ahora el término, primeros auxilios psicológicos, que le corresponde al profesional de salud al que le llega la urgencia, pero ya de manera intrahospitalaria el equipo de salud mental también hace intervenciones. Y también, obviamente, de manera intrahospitalaria se hacen los paraclínicos que sean necesarios, que también están en el protocolo, se hace profilaxis, se hace educación en interrupción voluntaria del embarazo o de anticoncepción de emergencias, y se aplica lo que correspondiera a cada caso, y por supuesto los tratamientos de lo que se vaya evidenciando dentro de todo este proceso. Les mencionaba también pues que hacemos todas las intervenciones desde el sector justicia y desde el sector protección, y el momento del egreso solamente le corresponde, por supuesto, sector salud, garantizando de que se hicieron las intervenciones, pero el sector protección es quien nos da el aval para poder dar salida, siendo garantes de que en el momento del egreso este niño, niña, adolescente va a un lugar seguro, al interior de su familia, o sea, a un lugar de bienestar familiar. Y posterior al egreso, obligatoriamente requiere 5 seguimientos, 2 semanas, 4 semanas, 3 meses, 6 meses y 12 meses, independiente de cualquier otra intervención que requiera como tal cada uno de estas víctimas. Sin embargo, pues definitivamente, no solo en Colombia, sino en muchos lugares, también debemos tener en cuenta todo lo relacionado con revictimización. Entonces, todas esas preguntas incorrectas, inadecuadas que a veces hacemos de ¿y por qué te quedaste a solas? ¿Y por qué dejaste al niño solo? ¿Y por qué no estuviste? Bueno, en fin, creo que todos conocemos todo este término. Debemos comenzar a modificar eso, porque definitivamente eso también afecta. Y de hecho, hay algunos artículos que mencionan que lo que me pasó en el juicio, lo que pasó en el proceso fue peor inclusive que lo que pasó durante el proceso del abuso sexual. Quiero solo mencionarles este clínico en el que muchas veces, inclusive teniendo algunos protocolos y por falta de educación, no hacemos las intervenciones correctas. Rápidamente les cuento, Juanita, obviamente un nombre falso, de 10 años, que vivía con su abuela. De camino del colegio a su casa, un vecino, ese vecino querido, colaborador, buena gente, le dijo: mira que tu abuela no está en la casa, si quieres quédate aquí en mi casa mientras ella llega, te doy un refresco mientras tanto. Y de alguna manera, obviamente no vamos a entrar en detalles, hizo que Juanita se retirara el uniforme, la falda del uniforme, se hizo tocamiento, se masturbó delante de Juanita, eyaculó en las piernas, en los muslos de Juanita. Juanita tenía ropa interior y Juanita, por supuesto, se asustó, como pudo se puso el uniforme, salió corriendo, encontró a la abuelita, le contó y se fue inmediatamente a un servicio de salud. Cuando llega al servicio de salud, el médico pues la evalúa, escucha la historia, pero le dice a la abuelita, gracias a Dios que no la violaron. Pero como no fue una violación, tranquila, se puede ir para su casa. Entonces,
¿Aquí qué faltó? ¿Será que el protocolo le faltaba algo? No, realmente ahí estaba todo escrito. Realmente aquí es falta de información, falta de educación, realmente hacer todo el abordaje desde el punto de vista del conocimiento, porque eso es lo que muchas veces nos hace falta. Entonces, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros como profesionales de la salud? Pues primero, reconocer los factores que podamos tener protectores, no solamente para prevención, sino para evitar que pueda volver a ocurrir un evento de estos. La formación y la educación profesional, conocer y aplicar el protocolo que esté vigente en cada, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de cada institución, y tener una comunicación asertiva y efectiva en el que tengamos un enfoque realmente en prevención. Debemos sospechar casos e iniciar rutas inclusive con la sospecha. Reconocer la vulnerabilidad que tenemos en la infancia, en la adolescencia, y por supuesto entender que en la infancia no hay autonomía. ¿Y por qué no me lo dijo antes? ¿Y por qué no? No, somos nosotros como profesionales, como adultos, quienes tenemos que reconocer este tipo de situaciones. ¿Qué elementos favorecen esa buena atención? Pues que tengamos espacios amigables, privados, para poder hacer este tipo de atenciones, creerle a la víctima. Muchos casos de, es que es una niña, se lo está inventando, eso fue que lo vio en otra parte. Tratar con dignidad, empatía, respeto, o sea, definitivamente todo lo que tiene que ver con derechos. Y no aquí realmente ni siquiera derechos sexuales y reproductivos, sino derechos, el derecho a la atención adecuada de cada individuo. Y dentro de los factores protectores que tenemos y que debemos resaltar y además sugerir, todo lo que habitualmente está relacionado con grupos en general, pertenecer a un grupo social, obviamente que la familia sea ese factor protector, la seguridad económica y obviamente la seguridad que puede tener alrededor. Tenemos herramientas también, hay documentos que tenemos de los que podemos tomar o utilizar a nivel internacional para poder educarnos en esto, y definitivamente otra cosa que tenemos que hacer es quitarnos la venda. Quitarnos la venda a nosotros, quitarle la venda a los demás, a las personas con las que trabajamos, en el ámbito en el que nos desenvolvemos, el resto de padres de familia donde estudian mis hijos, en la comunidad en la que yo me desenvuelvo. Tenemos que quitarnos la venda y educar, porque realmente ahí es donde termina siendo nuestro principal rol para prevenir. Y si no podemos prevenir, pues por lo menos hacer las atenciones que sean necesarias para poder minimizar esas complicaciones que puede tener este tipo de eventos. En el logo que dice bibliografía van a encontrar toda la bibliografía de esta conferencia, pues si alguien la quiere descargar, y muchísimas gracias.